Hola niños de grado quinto, bienvenidos a nuestra clase de civismo. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. En nuestra clase de civismo vamos a seguir hablando sobre los derechos, pero vamos a hablar de nuestros derechos como colombianos. Nosotros vivimos en un estado social de derecho, lo que significa que todas las personas nacidas en Colombia pueden ejercer sus derechos dentro de unos principios, por ejemplo, el principio del respeto de la dignidad humana, lo que quiere decir que el hecho de ser humanos, de ser seres humanos, significa que todos debemos respetarnos unos con otros, que dentro de ese marco de derechos debemos tener los principios de la solidaridad. Al hacer parte de una nación, todos los colombianos debemos ayudarnos unos con otros. Que dentro de estos principios también está como prevalencia el derecho de la colectividad, es decir, que mi derecho particular no puede estar por encima del derecho de la comunidad. Y por último está el propósito del Estado social de derecho, que es ese derecho de la democracia, donde todos los derechos buscan especialmente que nosotros los colombianos vivamos en una convivencia, donde se respete, pero además se garantice el respeto de los derechos humanos. Pero ¿quién nos garantiza ese respeto de los derechos humanos? El Estado es el que debe velar por promocionar y también porque se practique ese respeto de los derechos. Al ser nosotros parte de una nación, el Estado debe prevalecer y además debe garantizarnos a nosotros que se nos respeten nuestros derechos como seres humanos. Aquí en Colombia, en nuestra Constitución, están establecidos tres tipos de derechos. Los primeros que encontramos son los derechos fundamentales o de primera generación. Estos derechos tienen que ver especialmente con las personas en su parte individual, es decir, lo que cada persona es y cómo es. Entonces, los derechos fundamentales son esos derechos que permiten disfrutar de la libertad de una manera individual y también de una manera para ser parte de una comunidad. Dentro de los derechos fundamentales, el primer derecho que vemos es el derecho a la vida. Nosotros como seres humanos tenemos derecho a nacer, a tener una vida y disfrutar de ella. Entonces, ese es el primer derecho fundamental que se nos plantea en nuestra Constitución. También, al ser seres humanos, no importa si somos de diferente raza, de diferente religión, de diferentes sexos, si somos niños, adultos, jóvenes, todas las personas tienen que disfrutar el derecho de la igualdad. Esto, el hecho de ser seres humanos, nos hace ser personas iguales, iguales en todo tipo de derechos. También dentro de los derechos fundamentales, por ejemplo, encontramos el derecho a la libertad. En el momento que nacemos, somos libres, somos personas que disfrutamos de nuestra libertad, que tenemos una integridad física y también una integridad moral. También dentro de estos derechos fundamentales está, por ejemplo, el derecho a la intimidad. Ustedes que son niños ya tienen que ejercer su derecho a su intimidad. Eso hace que seamos o eso hace parte de nuestra personalidad, el derecho a la intimidad, el derecho a la intimidad también familiar. El libre desarrollo de la personalidad. Recordemos que no todas las personas somos iguales en gustos, que de pronto algunas tenemos gustos diferentes a las otras o pensamientos diferentes. Entonces, cada persona tiene el libre desarrollo de su personalidad, porque esa es su esencia, su propio ser.
La libertad de conciencia y de culto. Aquí en Colombia se reconoce esa libertad de culto de conciencia. Cada persona es libre de ejercer la religión que cada uno desee. La libertad de expresión e información. Todas las personas tienen derecho a expresar libremente sus pensamientos y sus sentimientos. También en nuestro país se ejerce la libertad de prensa, donde se habla de los diferentes conflictos de las comunidades, por ejemplo. Entonces hay una libertad de prensa, donde se miran desde diferentes puntos de vista los diferentes conflictos que están dentro de nuestra sociedad colombiana. Nosotros tenemos derecho a vivir en paz, de vivir en tranquilidad, de tener trabajo. Dentro de los derechos fundamentales también está la libertad de enseñanza, de aprendizaje, lo que quiere decir que cada persona escoge su rol, cada persona escoge hacia dónde quiere desarrollarse, cada persona es libre de escoger su profesión, de mirar hacia dónde se va a desarrollar en su vida laboral. Dentro de los derechos fundamentales también está, por ejemplo, el debido proceso. Aunque una persona pueda cometer un error, siempre tiene derecho a que se le juzgue de una manera correcta, que se lleve un correcto proceso para poderlo juzgar. Dentro de los derechos fundamentales también encontramos el ser elegido y elegir. Entonces aquí tenemos este gran derecho que es el derecho a votar por aquellos pensamientos o personas que nosotros pensemos que son los mejores para nuestra comunidad. Pero también tenemos derecho a ser elegidos, también tenemos derecho a participar en esa vida política de nuestra nación colombiana. Dentro de estos derechos fundamentales también está el ser juzgado dentro de nuestro país. Entonces, si alguna persona comete un error, siempre esta persona tiene como prioridad ser juzgado dentro de su país. También tenemos el derecho a manifestarnos cuando de pronto no se nos está cumpliendo con nuestros derechos o se están vulnerando nuestros derechos. Tenemos la oportunidad de manifestarnos, siempre y cuando sea pacíficamente. Otro tipo de derechos que nosotros encontramos son los derechos sociales, económicos y culturales o de segunda generación. Estos derechos ya tienen que ver un poco más con la parte social, con la parte de la comunidad, ya no como los derechos fundamentales que nos hacían, digamos que eran derechos que se nos reconocen en forma individual. Aquí tenemos que mirar esos derechos que tienen que ver con toda una comunidad. Entonces, los derechos sociales buscan que el Estado intervenga para proporcionar bienestar y desarrollo a las personas o a los pueblos. Dentro de los derechos sociales nos habla, por ejemplo, de la conformación, del derecho que yo tengo de conformar una familia. ¿Por qué? Porque eso ya me hace parte de una comunidad, de una sociedad, y que esa familia debe tener una protección. También nos habla de esa comunidad de mujeres, en que todas las mujeres somos iguales a los hombres, y se mira esa igualdad entre los diferentes géneros. También se mira el derecho, dentro de los derechos sociales también está el derecho a la salud, el derecho a la seguridad social y el derecho a la alimentación, lo que nos hace tener un bienestar como comunidad. También está la protección a los adolescentes, entonces se mira esa comunidad de los adolescentes y dentro de nuestra Constitución de 1991 se reconocen los derechos que tienen también los adolescentes como comunidad. También dentro de los derechos sociales está la rehabilitación, aquellas personas que de pronto tienen alguna dificultad. Entonces el Estado tiene que mirar cómo puede ayudar y cómo puede proteger en estos casos particulares.
Dentro de los derechos sociales también está el acceso de servicios de protección y promoción de salud. Entonces las personas tenemos derecho a tener un régimen de salud y también un régimen pensional. Entonces dentro de los derechos sociales se habla de que nosotros, todos los seres humanos, tenemos derecho a ser parte de estos regímenes. Tenemos derecho como personas también y como comunidad a vivir en una vivienda digna y también a la propiedad privada. Es decir, que cuando yo, por ejemplo, compro una vivienda, esa vivienda me pertenece a mí, no le pertenece, por ejemplo, al Estado. También dentro de los derechos sociales se reconocen esos derechos de la recreación, el deporte y el aprovechamiento libre. También el reconocimiento de que todas las personas, cuando se les vulneran sus derechos, pueden conformar grupos y pueden hacer huelga, pero recordemos que estas huelgas, pues pacíficas. Dentro de estos derechos también se cuenta con el derecho a la educación gratuita en las instituciones del Estado. Entonces, todos los niños tienen que ser parte de este derecho donde su educación es gratuita. Y para eso, el Estado brinda las instituciones para que todos los niños puedan estudiar. Y por último, encontramos los derechos de la tercera generación o derechos colectivos y del medio ambiente. Es decir, que estos derechos tienen que ver sobre todo con el disfrute del espacio público y con el disfrute del medio ambiente. A pesar de que yo soy parte de una comunidad, tengo que tener la claridad que por lo tanto comparto un espacio, que no solamente ese espacio es mío, sino que es un espacio de toda la comunidad. Entonces debo hacer diferentes prácticas para que se respete esos espacios que nosotros compartimos con los demás. Entonces, los derechos colectivos y el medio ambiente garantizan las condiciones mínimas para que las personas puedan desarrollarse. Dentro de los derechos colectivos y del medio ambiente, entonces encontramos, por ejemplo, el derecho a tener un ambiente sano y a la participación de la comunidad en las diferentes decisiones que la puedan afectar. Todas las personas podemos ejercer esos derechos cuando de pronto puede ser que nos pueda afectar nuestro barrio, que pueda afectar nuestra comunidad donde vivimos. Entonces nosotros podemos ejercer ese derecho para vivir en un ambiente sano. También en la conservación de las diferentes áreas. Nosotros tenemos derecho a vivir en un lugar donde haya un espacio ecológico, un espacio ambiental, donde podamos disfrutar de nuestra propia naturaleza. La planificación del manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, que garanticen su desarrollo y conservación sostenible. Es decir, que los recursos que se encuentran en nuestro país deben ser recursos que son aprovechados para su propia población. También el derecho a la protección del espacio público. Entonces, el hecho de que compartamos un espacio con las diferentes personas hace que nosotros tengamos ese derecho a disfrutar de ese espacio público. Pero dentro de estos derechos también podemos hablar que hay mucha vulneración en nuestro país de los derechos, donde no son respetados. Entonces, digamos que la población vulnerable en Colombia son aquellos grupos que están en desventaja por su situación económica, por su edad, por su sexo, por su estado civil o por su origen étnico. Entonces, digamos que hay grupos que son vulnerables o tienen alguna desventaja. Por ejemplo, ustedes como niños, el hecho de que son niños, pues son personitas que aún necesitan la protección de los adultos. Entonces, el hecho de que ustedes sean niños necesitan de esa protección, por ejemplo, de sus papitos, ¿cierto? También dentro de estas vulnerabilidades se habla, por ejemplo,
del Estado civil. Entonces aquí hablamos, por ejemplo, de las madres cabeza de familia, las cuales pues necesitan sacar adelante a sus hijos, entonces hacen parte de una población vulnerable. En Colombia los porcentajes de pobreza son bastante altos. Podemos decir que en nuestro país el 31% de las personas que viven en nuestro territorio colombiano viven en unas condiciones de pobreza, es decir, que no se satisfacen todas sus necesidades básicas. También en Colombia el 9.1% se dice que vive en extremas condiciones de pobreza, o sea, que no tiene ninguna satisfacción de sus necesidades básicas. Dentro de esta población vulnerable también podemos decir que hay una confrontación con la discriminación. Entonces, uno de los problemas de nuestra nación colombiana es la discriminación. Encontramos diferentes tipos de discriminación, por ejemplo, por el origen étnico, el saber de su raza, entonces eso hace que haya un tipo de discriminación. Por condiciones de pronto de discapacidad, entonces también eso hace que hayan situaciones de discriminación. Por la discriminación, por ejemplo, sexual o de género. También miramos, por ejemplo, la discriminación hacia la mujer, la discriminación por esa parte económica, la discriminación hacia los desplazados, la discriminación de pronto porque el pensamiento es diferente. Entonces, en nuestro país miramos que, aunque en nuestra Constitución están contemplados todos nuestros derechos, también vemos que, aunque el Estado debe garantizar estos derechos y promover el respeto de ellos, también miramos cómo se vulneran los derechos de la población colombiana. Bueno, niños, entonces espero que hayan aprendido sus derechos fundamentales, sus derechos sociales, sus derechos del medio ambiente, para que aprendan así a practicarlos y también a respetar los derechos de los demás. Muchas gracias y ya saben que nos vemos en nuestra clase virtual. Hasta pronto.